Bueno, hola, buenos días. Eh, Buenos días. Acá tengo el gusto de estar con un hermano de la comunidad afroargentina, Neye Delgadino. Eh, Regadino. Delgadino, sí, te cambié el apellido, Neye Delgadino. Y bueno, estamos en esta conmemoración del 8 de noviembre, tratando de establecer, bueno, un diálogo, una charla con las inquietudes, con cómo se vive esa fecha, qué pensamos acerca de esta ley que desde el año 2013 nos reconoce y fundamentalmente qué significa, empezaría por preguntarte esto, Neye, qué significa para vos ser afroargentino. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. No sé a qué hora se emitirá esto, pero bueno, saludo. Eh, ¿Qué es ser afroargentino? Es una buena pregunta porque en realidad es una construcción el que es ser afroargentino, ¿no? Digo, uno crece con el alrededor cargado de lo afro, pero nunca, o sea, mucho tiempo no le dio una entidad, un nombre, ¿no? Un lugar de lucha, un lugar de autorreconocimiento, porque, y digo que es una construcción, digo porque culturalmente uno nace en una sociedad donde, por ejemplo, en Argentina lo afro tiene una visión un poco sesgada, un poco demasiado amplia, si se quiere, de que esa amplitud es una visión incluso descomprometida, ¿no? Suave, si se quiere. Entonces, ser afroargentino hoy por hoy para mí es estar construyéndose, autoconstruyéndose y reconociéndose. Si bien están la historia que está en pleno revisionismo también sobre qué pasó en Argentina, en la gestación de su nación y como república. Eh, Nada, me parece que ser afroargentino es seguir buscándose, si bien ya encontramos algunas respuestas respecto de quiénes somos, de dónde venimos, el anclaje en esta tierra, el linaje, las costumbres que uno empieza a naturalizar como propias, a darle voz a eso que le pasaba en casa, digo, en mi caso que con la música más que nada, con los tambores, con los bailes, con los cantos, y bueno, todo eso compone el ser afroargentino, ¿no? El candombe porteño para mi caso. No creo que haya una respuesta que digo, que sincretice todo eso, que pueda amalgamar en una sola respuesta. Es una respuesta compleja porque además todavía no está del todo respondida, tal vez a nivel histórico. Claro, hay una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con la construcción del lenguaje a través de las palabras por las cuales toda la comunidad y cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿no? Entonces, ahí es importante esto lo que vos estás contando, porque bueno, hay quienes con la palabra negro o negra tenemos una excelente relación, otros pésima, otro Uh cuando -huh. surgió esta palabra afrodescendiente que no tiene tantos años en nuestra haber, y en nuestras luchas, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, hay preguntas que se hacen afuera que nosotros también y nos vamos acomodando en esa cuestión. Pero bueno, las luchas contra el racismo tienen que ver con estas prácticas del lenguaje que nosotros mismos revisamos y ahí vos te podés sentir directamente, te identificás cuando te piden que te presente, te decís, bueno, yo soy afroargentino o si es necesario ni lo nombrás. Eso depende un poco, por eso digo que está en construcción, y si bien, no sé, por ahí es importante que yo diga que no sé si soy realmente un militante de los afroargentinos. Sí sé que sí me considero más bien como un pensador, un analista de ello. Eh, porque te digo esto, porque me parece que estratégicamente para algunas situaciones, o depende quién pregunte, quién quiera saber, yo preferiría nombrarme como afroargentino y en todo caso para otro círculo decir no soy negro argentino. Digo, me parece que eso tiene que ver con esta construcción que venía diciendo, digo, porque si no la palabra, ¿qué es ser afroargentino? Y bueno, tiene algunas características que pueden ser como muy cortas para definir, ¿no? Y digo, me parece que todavía seguimos, como decía recién, digo, buscando
la afroargentinidad, y esas características además son más profundas, digo, por ejemplo el candombe, que es un lugar muy común en el que se cae y se dice, bueno, el candombe, es un modo, ¿qué es? Tocar el tambor y pasarla bien. Y no, es mucho más complejo que eso para la comunidad afroargentina. Que digo, además la comunidad afroargentina también está en pleno autorreconocimiento. Está haciendo escuela hacia adentro, que es algo que todavía nos falta un montón. Yo ignoro muchas cosas, a veces cuando veo otra gente que habla sobre el afroargentino me di cuenta que ignoro muchas cosas y que me falta material y herramientas para construir. Por eso digo, lo afroargentino, perdón, estratégicamente prefiero responder desde ahí, depende de quién pregunte. Y para otros seré en negro argentino o en ella. Perfecto. ¿Y cuál pensás que es la clave en este recorrido que tenés como parte de la comunidad para la deconstrucción del racismo? Como bien nombraste en un principio, el racismo en Argentina, ¿no? Está fuertemente instalado, ¿no? Hay una base fundacional que no ha sido inocente en la negación de la identidad de los nuestros y las nuestras. Y bueno, hay algunas batallas que se han ido ganando con el tiempo, pero uno da cuenta también como que falta un montón, ¿no? Para caminar. Entonces, si hay un punto principal en el cual te gustaría hacer política, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál sería esa clave para vos? La clave para mí, digo, y tomando incluso los ejemplos de otras luchas, me parece que es primero, nada, aprovechar los recursos que hay, como las redes, ¿no? Como por ejemplo. La otra es, si se quiere una pata política, tratar de alinear la historia, primero como contar la verdad y que además eso alinearlo en la educación, digo, estaría buenísimo, porque las estructuras del racismo, más como vos decís, digo, en Argentina no es intencional, no es es totalmente intencional, digo, no es inocente, eso quería decir, que, lo, que lo negro se vea de manera despectiva, de manera negativa. Me parece que Argentina tiene un problema en general con lo no blanco, que ni siquiera es ser totalmente negro, digo, hay un mestizaje importante, digo, ¿no? Entre las provincias, los criollos, los originarios, y como que todo lo que no sea blanco representa algún tipo de alerta. Y bueno, y ser más oscuro es el tono de piel, esa alerta es más grande. Entonces me parece que la clave está en construir desde las bases, digo, para pensarlo de manera futura, digo, no creo, más allá, digo, de que haya leyes, que es lo que le pasa muchas veces al mundo, digo, las leyes no siempre se cumplen o no siempre se acatan solo porque son leyes, digo, ahí hay una cuestión que es cultural, que es difícil de desentramar, no es tan fácil, y eso lleva mucho tiempo, me parece, pero yo creo que, digamos, hay cosas que van sucediendo también que son positivas, digo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado a mí me sorprendió mucho y para bien el hecho de que el 8N haya tenido mucha, sobre todo la figura de María Remedios del Valle, haya tenido mucha presencia en las redes. Se hizo mucho cartelito, como colorido, como interpelando, ¿no? Lo afroargentino, me parece que estaba buenísimo. Y son pasitos que son positivos, que están buenos, lo mismo que exista Misibamba, que se mueve por las escuelas, digo, aunque no oficialmente, digo, está en la currícula de la escuela, Misibamba va a las escuelas, tengo entendido que hicieron mucho de ese trabajo. Y digo, esas pequeñas semillitas que uno va dejando, es dejar la pregunta es dejar la cuestión. Y me parece que digo que la clave sería básicamente alinearse con la educación para que esa rueda cultural y naturalizar con justicia que lo afroargentino es parte de la construcción de la identidad argentina, empiece a emerger, digo, y a dar resultados de a poco. Además porque por experiencia, lo digo, trabajé mucho tiempo con adolescentes y con niñas, más con adolescentes, que realmente tocan las raíces
cuestionan las raíces de lo que está en la familia naturalizado, muchas veces son los jóvenes, los niños, digo, nosotros hemos hecho laburo con cultura de pasillo, por ejemplo, sobre conciencia de la conciencia de separar la basura, y ese hábito que los grandes no tenían, los chicos los llevaban a sus casas y después terminaba como un debate interno dentro de la familia que es sano, que está buenísimo que pase. Y eso me parece que la juventud y los niños en ese sentido son un gran canal para cambiar las cosas. Y se ve, digo, hay muchas luchas. Estaba viendo en Chile las entrevistas a los niños, impresionante la claridad con la que ven la injusticia por qué, y entienden perfectamente por qué están ahí. Hay una esperanza, ¿no? Y un hoy también, ¿no? Para hablar en clave de hoy, de esos niños, niñas, de esos adolescentes, cuestionando permanentemente, ¿no? Las bases sobre los cuales lo hicieron pisar, y qué importante es cuando se moviliza hacia la interna de la familia. Bueno, pero ¿de dónde venimos, no? ¿Quiénes eran esos abuelos de los cuales nunca se nombra? Y qué clave resulta, ¿no? También en el armado de nuestro árbol genealógico, ¿no? Que se vaya llegando hacia esas preguntas, porque hay como una generación anterior que ponía un poco una pared, producto de la discriminación, del racismo, ¿no? Y en el cual esas historias permanecieron ocultas. Es muy interesante siempre el trabajo en los barrios, el trabajo con los jóvenes, y sí, ¿verdad? Cómo van construyendo un futuro diferente. Ahora, sin etiquetar lo que vos no quieras, pero desde la afuera, Neye, yo te veo como un artivista, ¿no? Como a través del arte, a través de la música, a través del candombe, bueno, de lo que sé que expresás y que he visto permanentemente. Bueno, ahí hay una militancia, ciertamente, aunque uno no le ponga ese rótulo. ¿Vos realmente te sentís que estás haciendo el aporte quizás desde ese lugar que te resulta más cómodo y más cotidiano y sabio, ¿no? Porque es tu saber, me parece. Sí, es una buena observación, porque en realidad en algún momento yo pertenecía a algunas organizaciones que militaban los afro-argentinos y la discriminación como a nivel racial, y en algún momento, además de tener diferencias, digamos, tampoco tuve tiempo, digamos, porque entiendo que hay que poner el cuerpo y hay que poner la energía, ¿no? El espíritu, y no se puede hacer como de a poco, o sea, no se le puede brindar poco a eso. Por lo menos por ahí soy un poco pasional y lo vivo así. Entonces elegí, digamos, el canal que era el arte, la música en mi caso, para seguir como no desprendido de eso, bueno, pero con mis tiempos poder decir en canciones, digamos, aquello que pienso, o que sé, o que creo, y que además es para compartir, porque el arte es totalmente para compartir. Lo mismo con tu caso, digo, supongo que lo que vos pintás, si bien habla un poco de vos, también le habla un poco al otro. Entonces, con la música a mí me pasa eso. Tengo varios candombes que todavía no saqué, que son en alusión a los afro-argentinos. Los tengo escritos hace mucho, además. Pero bueno, es mi manera, digamos, es la manera que elegí hoy de decir, bueno, esto de militar por ahí, desde el arte, decir, de reconocerme, autorreconocerme como afro-argentino, y además interpelar a ese público que le interese escuchar lo que estoy diciendo, y nada, que eso llame a la reflexión, a un debate, o por lo menos a la pregunta de qué está hablando este tipo cuando habla de afro-argentinidad en un candombe. Y además ya el candombe porteño sabe por sí tiene una connotación de llamar la atención, porque es poco conocido, y entonces también por ahí ayuda a que te escuchen con un poco más de atención, o que les dé un poco de curiosidad al menos. Sí, y qué importante es esa oralidad a través de la música, a través del candombe porteño, y todo lo que genera también el último trabajo, Negro Che, Negro Usted, ¿no? Es nuestro CD,
nuestro Spotify de cabecera, porque la verdad nuestras voces afroargentinas están ahí en su esplendor con candombes tradicionales, con otros ritmos, que también hacen a lo que la familia Delgadino viene trabajando. ¿Querés contarme algo acerca de ese trabajo? Sí, la verdad es que ese trabajo para mí, el otro día lo hablaba con otros amigos afroargentines que estamos haciendo alguna cosita ahí, estamos preparando algo para ver si podemos como también expresarnos un poco a través de la música y del arte. Les contaba que para mí el disco, más allá de que haya salido, y la verdad es que suena muy bien, está muy bien producido, hay muchos invitados, la verdad, muy capos de la música, muy capas y muy capos de la música. Eh, y esto que hablaba hace un rato con lo de afro-argentino negro, hay una cuestión estratégica también, digo, y la escuela hacia adentro, ¿no? Digo, yo podría haber hecho, o podríamos haber propuesto un candombe más rústico, si se quiere, más como suena de casa, como suena hacia adentro, pero la verdad es que también hay que acomodarse a los tiempos que corren, y entonces me parece que el candombe porteño tiene que tener un sonido más actualizado, e incluso con las fusiones necesarias, sin perder su esencia y sin perder su mensaje. Lo que decía del disco de Negroche Negrusteado, a mí lo que más por ahí me emociona, por decirlo de alguna manera, y me deja realmente como conforme, es que, digo, ya las escuelas por lo menos van a tener un material, o quien quiera laburar en la educación va a tener un material donde recurrir netamente a afroargentino con buen sonido, actualizado, con voces nuevas, y también con lo tradicional, porque el disco se compone de canciones básicamente todas tradicionales, del afroargentino, grabadas, como decía, con sonido nuevo. Y para mí ese era como el punto central del disco. Digo, yo no sé si este disco se va a vender mucho, bueno, no se pudo presentar por la pandemia, digo, no sé si vendrá mucha gente a verlo cuando lo presentemos, eh, pero para mí era crucial eso, digo, porque lo he vivido en carne propia y también por sobrinitos que he ido a actos del 25 de mayo, 9 de julio, qué sé yo, y siempre el candombe que se usaba para los negritos y las negritas, la mazamorrera y los personajes que ya sabemos que son altamente conocidos y tradicionales en los actos de las escuelas, siempre el candombe que sonaba no era afroargentino. Eh, y en parte hay porque era muy difícil encontrar material sobre el afroargentino, y en parte también porque me parece que la escuela ignora, y digo, ignora sin atacarla, digo, ¿no? O sea, ignora Sí. porque está blanqueado el pensamiento de alguna manera, ignora los lugares donde puede encontrar el afroargentino y le cuesta también pensar que exista. Entonces, para mí el disco es genial en eso. Digo, a partir de este disco, cuando yo escucho Mamita con un pasaje de bandoneón tanguero, con tambores de fondo, lo mismo con Caracunté, unas guitarras bien milongueras, digo, se acabó la excusa, digo, ahora, para mí esa es la mayor alegría del disco. Digo, sí, de hecho me pasó, creo que en Chaco habían usado algunas de esas canciones en las escuelas para hacer los actos del 25 de mayo, y eso para mí es genial, es lo más grato del disco. Sí, es bárbaro porque es testimonio, son nuestras voces, es un trabajo hermoso, la verdad que emociona saber a hermanas, hermanos afroargentinos en toda esa armazón, y funciona, bueno, como lo escrito, ¿no? Ese CD. Acá está, no hay excusas, ¿no? Esto es el candombe porteño, esta es la música afroargentina, y bueno, cuesta mucho igual llegar a la, a la elaboración de un CD. Por un lado no pasa por eso, y también, bueno, por toda la historia que tiene que ver de cómo han oprimido nuestras formas culturales y las burlas alrededor, ¿no? También uno siempre sabe que hay un cuidado y que somos un poco guardianes y guardianas de esa ancestralidad en ese sentido. Eh, ¿Vos sentís que hay en este camino alguna apropiación cultural en cuanto a lo que tienen que ver las raíces
del candombe, o un intento también a partir de la salida de este CD, de, digamos, de una curiosidad que antes no existía a partir de los ritmos musicales de África acá en Argentina? Lo que me parece súper rico es que haya salido un disco, primero que además tiene personajes históricos para la familia afroporteña, como son Pelusa y Chingolo, que es mi viejo. Digo, ya que ellos queden grabados en voz, porque la verdad yo los escuché a ellos dos y a tía Tina, que ya no está, pero escuché a ellos dos de muy, muy chiquititos, de muy chiquitito yo, escucharlo cantar canciones, tocar, y la verdad es que me parece súper grato que ellos dos queden plamados en ese disco, porque los discos son para siempre. Este, Así que eso me parece como genial, ya era algo que también me atraviesa de manera linda. Y después respecto a lo afro, como el anclaje cultural, mira, ahí está ese material, hay un montón de cosas. Pasa que en esto de la visión sesgada de la propia identidad, no hemos sabido buscar también. Entonces, me parece que hay un montón de tangueros, por ejemplo, afro, que hicieron grandes grabaciones, eh, pero no creo que tenga que ver con la falta de material o con la apropiación cultural de esos. Es que me parece que justamente cuando vos tenés la identidad eh, equivocada o no equivocada, incompleta, entonces la manera de buscar y de dar con la parte que te falta es casi imposible. Yo creo que viene por ahí la cosa. ¿Y quiénes en realidad son tu inspiración? ¿En la música, en lo afroargentino, la afroargentina? ¿Quiénes son las voces que te gusta escuchar? En realidad, más que afroargentino, mi pasado, porque mi pasado en este contexto en el que crecí, que te decía, de escuchar a tía Tina, a tía Pelusa, a Chingolo. Los últimos años antes de que muera, tuve la dicha de conocer a Rita Montero, que no conocía del todo su obra, sabía de ella por mis viejos, pero la verdad es que la obra de Rita y la calidad de Rita como música es tremenda. Eh, Después de lo afro-argentino, bueno, Oscar Alemán lo he seguido también bastante. Y tango, si bien no puedo decir, digamos, no tengo una gran lista de afro-argentinos que la sepa, mi papá siempre escuchó tango, pero siempre. Y entonces de chiquito también me crié con el tango. Pero mi inspiración es básicamente esta historia cuando empecé a entender a preguntarme qué será afroargentino, como te decía al principio de la charla, digo, uno crece con todo eso naturalizándolo hacia adentro, pero después con los años nos dimos cuenta que eso tiene un peso histórico y que además construye parte de la identidad. Entonces mi inspiración está ahí, en cuando yo encontré esa lucha, esa negación incluso, porque cuando uno le pone voz y cuerpo a eso, entonces se encuentra con con la historia oficial, con la discriminación, con la negación. Entonces mi inspiración está ahí, en esas cosas que me hacen repreguntarme. Además de los músicos que escuché, digo, musicalmente me parece que un poco el pasado con el que crecí es el que me inspira musicalmente. Y después me gustan otros géneros, obviamente, como no, soy mucho de la salsa, en un tiempo grabé incluso reggae. Soy muy diverso para escuchar música, y de todo eso uno hace su propia ensalada, ¿no? Ujú. ¿Y qué reflexiones te merecen este 8N? ¿Se te presenta como un día de celebración, de conmemoración? Viste que a veces las palabras parecen todo lo mismo, pero no lo son, no es lo mismo, ¿no? Pongámonos a celebrar que a conmemorar o tener otro tipo de jornada más introspectiva hacia dentro de la comunidad o hacia el afuera, ¿no? ¿Cuál es tu visión de lo que significa este 8N con las virtudes y con las críticas que te parezca
que tienen que estar. Es una muy buena pregunta, porque en realidad cuando lo del 8N se dio, cuando se lanza la ley y se reconoce, me pareció un gran paso, porque a nivel estatal es un gran reconocimiento para la comunidad afro. Entonces, es un muy buen paso, pero también me pareció que faltó reforzarlo con esto que te decía, digo, ¿no? Por ejemplo, en la currícula escolar. El Estado por ahí tiene unas herramientas de alcance que la comunidad afro-argentina no tiene, que es la que me parece a mí debería tender para que ese gran movimiento que fue el 8N realmente tenga más peso. Y si bien es una buena pregunta también, porque las palabras definen mucho el fondo de las cosas, entonces digo, no es lo mismo conmemoración, ¿no?, que celebración. Empezó a pasar eso con el famoso 12 de octubre, ¿no?, que se decía descubrimiento, y me parece que está en esa línea. Yo más que nada conmemoro y me alegra un poco el hecho de tener presencia a nivel nacional. Y además, que eso invite a otros a autorreconocerse, porque esto de las redes y la promoción me parece que interpela a la comunidad, digo, y tal vez alguien se pregunte por qué tiene motas, o por qué le gusta el tambor, o por qué le gusta el candombe, por qué le llama la atención, o se acuerda de alguna abuelita o abuelito negro. Entonces, me parece en ese sentido positivo, como hecho sociocultural, si se quiere, y después me surge a mí, a partir de que se dio la ley, digo, y empezó a crecer, digo, también se hicieron un montón de eventos en nombre de María de Remedio del Valle, que es una figura que a este último tiempo puede empezar a ser estando como un recurso mal gastado. Y además porque la ley no solamente habla de lo afro-argentino, sino de la cultura afro. Y ahí me parece que hay un punto flojo, porque lo que le pasa a la argentinidad en general es que primero debería laburar muy, muy profundamente sobre la afroargentinidad y entender que es una parte que lo compone. Digo, tampoco quiere decir que todos tenemos una parte afro, digo, pero es una parte súper importante que compone a la identidad argentina. Y entonces poner la cultura afro hace que aquellos que miraban de manera incompleta la historia la sigan mirando igual, me parece. Ahí me parece que hay algo que nos suma. Por eso me parece que estaría bueno que el 8N vaya como más específicamente a lo afro-argentino. Y que lo afro, que la cultura afro, que además existe en demasía, en las nuevas corrientes que hubo en Argentina, que fueron llegando, tenga otro lugar, para que esas cosas, esos eventos queden, por lo menos por un tiempo, necesariamente en distintos lugares. Se pueden unificar en algún momento, pero no creo que sea el momento. Me parece que Argentina tiene que trabajar bien hacia adentro su propia visibilización de la identidad, para poder después entender qué es lo afro, porque además es un mundo súper complejo lo afro, no solamente los afroargentinos, los caboverdianos, los congoleños, los senegaleses. Sí, más en esta Argentina que es una Argentina afrodescendiente, ¿no?, en su amplitud. Totalmente. Reforzar aquello de la identidad afrodescendiente que existe y que nos compone, porque yo creo que a los argentinos les resulta, como te decía hace un rato, todo lo que es no blanco es una alerta. Entonces, tener que reconocer que tiene una componente afro su identidad, y además con la construcción histórica que tiene a nivel educacional y cultural, entonces es una parada que es un poco más difícil. Y me parece que poner el conglomerado afro dentro del 8N a veces confunde más de lo que aporta. Bueno, quizás ahí tenga que ver todo el desafío de nuestras militancias y todo el desafío en la educación, como para, bueno, hacer una visión integral, ¿no?, de todo este movimiento
afrodescendiente en Argentina que padecemos las mismas cuestiones en cuanto a lo que es racismo, discriminación y algunos y algunas xenofobia por su condición de migrantes o refugiados o africanos, pero bueno, también poner en el ojo, ¿no? En el centro, en la prioridad, la identidad negada, la identidad preexistente que tiene que ver con nuestra ancestralidad, ¿no? La de tu familia, la de la mía, y la de tantas familias que seguramente nos están escuchando en este momento. En sí, Neye, te agradezco un montón. Nosotros desde Misibamba valoramos, por supuesto, este encuentro que se da en estos términos de Zoom, pero sabemos que siempre contamos con vos, con tu presencia de todas maneras, y también con las palabras que siempre tenés para decir, que son acertadas, que salen de vos, y que son importantes porque sos un referente a través del arte, a través de la música, sos un hermano de la comunidad. Por último, un poco lo expresaste en algún momento, pero me sale qué opinión, pero no es qué opinión, sino cómo ves el trabajo de Misibamba, y bueno, cómo te parece que también podríamos seguir. Yo les agradezco a ustedes por la convocatoria, la verdad es nada, que me den un lugar para poder expresarme, y sobre todo a alguien como yo digo, que la verdad no estoy militando fuerte en las organizaciones, siempre estoy de cerca y tengo más cercano a Misibamba porque es con el que estoy más de acuerdo con la bandera de lucha que lleva adelante. Me alegra mucho, hay muchas cosas que han sucedido positivas, como la red federal, ¿no? de afroargentinos. Hay muchas cosas que están sucediendo que están buenas y a mí me encanta que estén pasando, aunque yo no pueda estar poniendo el cuerpo, pero sí voy a tratar siempre de ponerle música, arte y analizarlo, y además porque yo la verdad me siento parte de eso, y cuando alguien me consulta, me pregunta bueno, cuáles son las organizaciones afro que están laburando, o me preguntan sobre la identidad afroargentina, yo siempre recomiendo, principalmente a Misibamba. Así que nada, realmente les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta, es una sorpresa para bien. Y nada, y trataré de acompañarlo ahí con canciones, con arte. Además soy estudiante de filosofía, así que por eso digo, me siento más un pensador que un militante, porque cuando me atraviesa todo esto, lo pienso de todas las maneras y ángulos posibles. Así que bueno, realmente muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. A mí me gusta decir mucho en este como mantra de lucha, afroargentinos y afroargentinas presentes hoy y siempre, un poco abrazando las banderas de las madres, de todas las madres, ¿no? De las madres de la plaza, las abuelas, y también pidiendo por memoria, verdad y justicia para nuestra ancestralidad africana y todos sus descendientes. ¿A vos hay alguna frase que pienses, que te venga a la mente con este 8N? No, pero esa que vos decís, la de las madres, porque he ido mucho tiempo a las marchas de la madre, y me parece la que mejor representa, porque el hoy y siempre habla de ese tiempo extendido donde el afroargentino está desde un principio de la nación, preexistente a la nación. Entonces me parece que ese hoy y siempre es lo más acertado que he escuchado hasta ahora. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por esta conmemoración con Misibamba. A ustedes, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos.